Bueno, ya estamos en este segundo bloque con el micro, la columna del licenciado Carlos Zubiri, a quien, como siempre, ¿no? Le agradecemos el horario, la puntualidad para llevar adelante el micro. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? ¿Todo Acá bien? estamos. Acá nos damos cuenta, pero refrescó. Sí, sí, refresco. Vos avisame cuando quieras la lluvia, yo te traigo. Sí, hubo varias jornadas de lluvia. Estamos esperando el niño, no sé qué pasa con el Va a niño. pasar, ¿no? No llega. Bueno, Carlos, ¿el estrés es una forma de vida? ¿Te lo pregunto o lo afirmo? Y lo podemos afirmar, ¿no? El estrés como una forma de vida. Como una forma de vida. Sí, es una... O sea, es que es una temática muy común en la clínica. Eh, hay formas de procesar la vida que a veces son problemáticas, son dificultosas. Y lo que uno nota es que, más allá de algunas eventualidades clínicas, de algunos nombres que uno puede manejar, hay un estrés generalizado, ¿no? Que está planteado en relación a una manera de vivir que no es plenamente satisfactoria a la hora de llevar adelante los deseos más nobles de la vida y que en ese andar contradictorio genera como un resultado que termina en estrés, ¿no? Hay mucha gente haciendo muchas cosas que no le gustan, hay mucha gente haciendo cosas que le gustan pero haciéndolas mal, hay mucha gente viviendo contrariada entre sus sentimientos, sus pensamientos y sus acciones. Indefectiblemente el resultado es el estrés. El estrés no es por sobrecarga de actividad, es decir, ¿Cómo lo podríamos ah, denominar al estrés? ¿Qué el sería estrés es una para que forma, la gente lo sí, entienda, ¿no? Está estresado. claro. Lo que hay que aclarar es que el estrés no es una sobrecarga de energía. Cuando uno trabaja mucho y se cansa, no se estresa, Ujú. ¿no? El acumulamiento de horas de trabajo no garantiza un estrés, garantiza cansancio. Que uno recupera la salud física con descanso y automáticamente recupera el cuerpo, el organismo, el psiquismo. El estrés tiene que ver con otra cuestión. El estrés tiene que ver con una dificultad a la hora de las transacciones internas que produce el psiquismo entre los espacios de satisfacción y de insatisfacción. ¿Sí? Si yo voy a un lugar a trabajar y tengo un máximo de potencial y un máximo de ideas y no puedo aplicar nada y tengo que trabajar en base a cierto orden que nada tiene que ver con a veces eso te puede estresar, ¿sí? Si vos es decir, hay mucha gente que está trabajando o que está viviendo a veces sin desear lo que está haciendo, pero que lo tiene que hacer obligatoriamente, y Sí, eso sí. genera estrés, porque va generando contradicciones internas, tiene que ver con la sintomatología psicológica que todo el mundo desarrolla, es inevitable. Hoy establecer, Luis, límites entre la salud y la enfermedad es muy difícil, ¿no? Te diría que todos vivimos con una neurosis más o menos remediable, todos tenemos un propio infortunio que es más o menos adaptable, pero todos tenemos alguna sintomatología, ¿no? Todos tenemos algún tipo de conflicto, todos tenemos algún tipo de dificultad, es muy difícil vivir en un equilibrio estable, y las dificultades en esa manera de transar entre mundo interno y mundo externo en cuanto a satisfacciones y insatisfacciones trae aparejado el proceso de estrés, ¿no? Mucha gente, mucha gente que vive estresada, mucha gente que no sabe inclusive que muchos de los malestares, que inclusive se pueden manifestar físicamente, están vinculados con un proceso de estrés, ¿no? Se agigantó, te iba a decir yo. ¿Se hizo más visible en la pandemia esto al posterior? Que la gente se sintiera más estresada, aunque ya hablábamos de eso, que ya pasó, ya estamos en la normalidad, pero ¿dejó secuelas? Sí, por supuesto. La pandemia en sí misma fue un factor de estrés, Claro, porque eso nos cambió la forma de vivir, nos cambió la forma de pensar, nos cambió la forma de relacionarnos, nos cambió la forma de la dinámica diaria.
nos quitó la capacidad y la posibilidad de, de darle dinámica a ciertas catexias naturales que tenemos para funcionar en la vida, que son energías dispuestas para la vida, que no tenían forma de salida, porque no teníamos actividad. La socialización también, ¿no? La socialización, Claro. todo lo que son los vínculos humanos. Entonces, bueno, obviamente fue un factor de estrés, porque fue muy difícil metabolizar la pandemia como un proceso. Yo siempre decía que había un 0,1% en un momento de enfermos y había un 90% de fóbicos, ¿no? O de ansiosos. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, lo que preocupa de la cuestión de estrés es que por ahí termina generalmente en somatizaciones severas. Hoy tenemos muchas... Hay, hoy hay que trabajar en forma mancomunada con la psiquiatría, con la medicina, con la neurología, porque hay un montón de afecciones físicas, fisiológicas, médicas, que tienen una influencia directa del psiquismo y de la vida psíquica, de la vida, de cómo vive la persona, de cómo procesa su vida afectiva, de cómo procesa sus emociones. Y trae, obviamente, repercute sobre las diversas manifestaciones que tiene el cuerpo. Vos pensás que el cuerpo está constituido como un conglomerado de zonas erógenas, y esas zonas erógenas son zonas de satisfacción que sirven para sintomatizar en términos simples, en términos complejos y en términos agudos, ¿no? Vos podés atravesar por un dolor de pecho que te trae una falta de aire, una simulación o una especie de simulación de infarto, como son las fobias severas, a un infarto real y a una patología real del corazón, o a una situación de una ACV o un exceso de presión arterial. Es decir, el estrés es como un globo que vos lo inflás y lo dejás en una cavidad eh, limitada, que cuando empieza a inflarse empieza a deformarse y querer salir por algún lado, ¿no? Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo digo que hay una dificultad enorme por vivir, por entender qué es la vida, ¿no? Nosotros insistimos mucho con vos en otras charlas de que es muy difícil vivir la vida sin hacerse un planteo permanente cuál es el sentido de la vida, ¿no? Entonces, eh, a ver, en la vida no hay que hacer solamente lo que nos genera rentabilidad, lo que nos genera dividendo económico o lo que nos garantiza una vida material. Hay que hacer muchas cosas que nos hacen felices. Y no las hacemos. Exacto. Recién me invitaron a jugar una peña de pádel para el viernes. Yo he jugado bastante al pádel de joven, después dejé durante 20 años, voy a redebutar el viernes. Y me llama el dueño de la cancha, ahí el club, un club famoso que se ha hecho en Canal, y me dice, ¿te animás a jugar con este y este? Juegan muy bien, que y vamos a jugar. Le digo, sí, a jugar. Yo no voy a competir, voy a jugar, me voy a divertir. Entonces, inclusive le decía recién, bueno, de última, si juegan muy bien, le compramos el árbitro. Divertirse. Yo estoy todo el día escuchando la angustia ajena, no voy a ir a renegar a una cancha de pádel, me voy a divertir. La gente ha perdido la capacidad de Y bueno, disfrutar. ahora el título que vos pusiste acá, el estrés es una forma de vida, es decir que estamos viviendo estresados, mal. Sí, la gente no rompe, no hace cortes en su vida, ¿no? A lo mejor la gente termina el día y termina con la misma excitación y tiene una reunión social con la misma excitación con la que trabajó durante todo el día. O no se relaja, o usa temas para pasar un momento feliz en grupalidad que generan un estrés, ¿no? Yo noto gente, por ejemplo, vinculada a actividades que sigue hablando de sus actividades en reuniones sociales, Claro. ¿no? Y yo a mis amigos les digo, ¿no? No me hagan preguntas de psicología cuando estamos entre amigos, porque si es una pregunta y yo tengo que responder, genero honorarios. Les digo como broma. Claro, sí, sí, está bien. Porque por ahí hay momentos y hay momentos. La gente sigue muy enchufada, no se puede desenchufar. Y eso trae, obviamente, aparejado muchas consecuencias, ¿no? Es como si fuéramos el bichito del Pac-Man que está todo el tiempo disparando para que no se lo coma el otro bichito. Y disparamos y no sabemos para dónde y sin sentido. Y bueno, es como que tuviéramos que estar activos, ¿no? Hoy un paciente me decía, no puedo parar, yo no puedo parar. Si paro tengo la sensación que me muero. O la sensación de que algo va a pasar. La gente no sabe parar, no sabe sobre el ocio. Luis, la cantidad de gente que tiene dificultades enormes para armar un fin de semana.
Bueno, hay actividades que ya han roto todos los fines de semana, que ya no generan fin de semana. Esta relación trabajo-ocio, tan Sí. importante para la salud psicológica, o un feriado, o armar un tiempo recreativo, ya no se disfrutan esos momentos de esa manera. Entonces, inclusive está el tiempo recreativo, es una pregunta que uno hace cuando hace una historia vital, para conocer a un sujeto. ¿Cómo hace uso usted de su ocio? ¿Cómo se divierte un fin de semana? ¿Qué hace? ¿Viaja? No sé, lo que haga. Pero inclusive hay gente que viaja porque hay por costumbre viajar, pero cuando viaja, en el viaje, no se relaja, No se o relaja. no disfruta lo que debe disfrutar. Sí. Lo hace con el mismo sentido con lo que vive toda la semana. Hay toda una cuestión, ¿no? Inclusive algunos pacientes dicen, si yo viajo voy a cambiar esto, mira, depende que te lleve en la valija. Si te lleva el mismo estrés, vas a Claro. estar en medio de la montaña renegando con los guanacos, digamos. Esto es una realidad. eh, pero bueno, también tiene que ver con una disposición afectiva, psicológica del hombre posmoderno que cada vez encuentra más dificultades para poder satisfacerse a partir de su propia creatividad. Necesitamos coadyuvantes que nos permitan ser felices, ¿no? Entonces ahí anda todo el mundo con alguna pastilla, con alguna ayuda, con algún complemento, porque bueno, no logra establecer criterios para poder ser feliz, para Vos poder... seguramente a la gente que está mirando le has pegado en el ojo, a la mayoría, ¿no? Con esto que estás diciendo. Eh, y seguramente la gente se estará preguntando, sí, sí, muy fácil, pero ¿cómo hago? Hay que proponérselo. Eh, Mira, Luis, uno trabaja muchas horas y yo me acuerdo en la época que esta empresa tenía un bar y una estación de servicio y un Sí, hotel, inauguran el hotel y la estación de servicio, yo ese día salí, yo iba todos los miércoles, hace 30 años que voy todos los miércoles a área, 30 años. Vos te imaginas que la ruta que hago es toda igual, nunca la modificaron, ¿no? Eh, lo que hago en área es rutinario, el consultorio, a mí me encanta lo que pasa dentro de un consultorio porque es siempre singular, pero la realidad es que yo estoy siempre sentado en el mismo lugar, en un espacio que ya es conocido. Entonces yo todo lo que pueda generar distinto en la creación del día, ese día, por ejemplo, cuando inauguraron acá Alejo con la estación de servicio, yo salí más temprano para desayunar acá. Es un cambio. Y ya hicimos, mira, estaba en esa época, había unos chicos ahí que también jugaban al fútbol, bueno, hacíamos broma de fútbol, pasamos media hora, un rato ahí, bueno, y después vos te metés en tu rutina, bueno, pero hay que saber hacer cortes, hay que saber eh, hacer un uso, inclusive hasta a veces el uso de la humorada en las cosas serias, sin perder seriedad, sí, pero donde uno pueda manejar con cierta efectividad, hay que comprometer afectividad a las cosas que uno hace. Cuando uno hace las cosas tan rígidas, tan racionales, y no compromete afecto, ese afecto queda anclado en algún lado, que en algún lado queda como insatisfecho o sin salida, y termina siendo efectos colaterales en algún tipo de expresión. Te pongo el ejemplo que alguna vez lo dije y coincidís vos con lo que estás comentando de Facundo Manes, que dijo que es fundamental socializar, ¿no? Aunque si no lo conozcas, paralo a la persona, saludalo y conversar, que eso es bueno. Mira, No sé si para no coincidís, hablar ¿no? de Facundo Manes, porque lo hablo desde la neurología, pero desde la filosofía, Hannah Arendt, una filósofa judía que yo recomiendo, Hannah Arendt habla de tres dimensiones del ser humano. La dimensión del labor, la dimensión del trabajo y la dimensión de la acción. Ella dice que la dimensión del labor sirve para sobrevivir, es decir, para comer, vestirse, sobrevivir, saber que hoy vivimos. La del trabajo es para dar un poco más de contenido a ese sobrevivir. Y la verdadera dimensión humana es la dimensión de la acción, que es donde se producen las relaciones humanas. Una persona que trabaja mucho, que labura, que está todo el día trabajando, que es súper meticuloso y no tiene vida social, es una persona propensa a enfermarse. Las relaciones humanas son fundamentales, las relaciones afectivas, porque son formas de transferencia afectiva que son necesarias, que son necesarias.
y que son sanas, sanan el espíritu. Eso es una cosa y que bueno, que parece simple o que es un consejo común, pero que uno ve que en la práctica cuesta producirse, ¿no? Inclusive, cuando yo te digo relación humana me refiero a que haya encuentro, pero donde el encuentro sea productivo y sea creativo, ¿no? A veces hay encuentros que también son rutinarios. ¿Sí? Si yo estoy toda la semana en el campo con la maquinaria y voy a un asado un viernes entre amigos para hablar de cómo se controla la maquinaria, Claro. nunca me desconecté. Es como cuando va a la reunión, no me hablen a mí de la psicología, no me pregunten de... Sí, yo sí te hablo, No, pero digo, un ejemplo, ¿no? poner la efectividad en juego, poner la efectividad en juego, esta locura que hicimos el fin de semana pasado, hace un par de fines de semana que me escondí en Entre Ríos y mi amigo pensaba que yo andaba en Córdoba, la sierra, y porque era el cumpleaños de él y yo estaba escondido para hacer una sorpresa. Le mandaba fotos de Dicky La Viña, fotos de Mina Clavero, qué lindo que está allá, qué lindo para ir para allá con ustedes, uy, cómo los extraño, que yo estaba a una cuadra de la casa de él escondido. Hasta que el otro día nos encontramos en un comedor, claro, como me ve se sorprende. Bueno, yo lo publiqué en el Facebook como actividad esa. Esas cosas, para eso es lindo tener plata, para estar con los amigos, para vivir la vida, para poder darle salida a la vida afectiva, al amor que uno tiene por un amigo, por la gente que conoce, por la gente nueva que puede conocer, por las experiencias nuevas que puede vivir. Una personalidad que no se nutre de experiencias nuevas, de lo novedoso. Por eso a mí me duele tanto la gente que se niega a saber, por ejemplo, ¿no? Esa negación que hay. Mira, recién mientras venía para acá, hice una publicación en el Facebook sobre eso. Eh, y casualmente la resistencia que hay de la gente a querer conocer, ¿no? Hay como dice Silvia Bellman, que hay como una especie de contrainteligencia que lo que hace es defenderse de no saber, o defenderse de saber. Entonces es como que uno trata de mantenerse en statu quo y no... La gente está azorada y con una fobia terrible a la verdad, ¿no? Estas realidades que a veces agarramos nosotros acá y le damos vuelta, bueno, Sí. no son conversaciones comunes. Y para que la vida se enriquezca deberían ser conversaciones más comunes, las cosas con sentido, hablar de cosas que tengan sentido, que le den virtud a la vida, como decían los griegos, ¿no? La verdad está asociada con la virtud, el saber está asociado con la virtud y con la ética. Tener una buena vida tiene que ver con una vida ética y virtuosa, y de conocimiento, ¿no? De poder elevarse eh, por encima de todo lo que uno más pueda y poder tener miradas que sean distintas todo el tiempo, ¿no? Qué interesante, un tema muy actual y seguramente la gente está reflexionando sobre esto, ¿no? Porque Es lo como que uno decíamos busca, ¿no? anteriormente, Es lo que uno busca, disparar. exacto. Carlos, eh, ¿qué te provoca? Porque yo hice la introducción hoy del programa hablando de esta chica que asesinaron, eh, la traje a los pueblos, que prevengamos, porque la droga no iba a llegar a los pueblos, y llegó, y está llegando todo lo malo, llega a los pueblos también. ¿Qué te provoca? ¿Qué sentido le encontrás a esto acá para nosotros, ¿no? Para los que vivimos tan lejos o tan cerca podemos estar de que nos pase algo así, ¿no? Mirá, podríamos tranquilamente responder esto desde tantas cosas que hemos hablado con vos acá en el programa, ¿no? Hay un- una capa social que está viviendo eh, sin componentes lógicos de mecanismos defensivos psíquicos, donde no pueden discriminar la realidad de un principio primario, ¿no? Es decir, funcionan primariamente. Lo que decíamos hace unas charlas acá sobre el paso al acto. No hay psiquismo nivelador, controlador, perceptual, de control sobre la vida cotidiana, la realidad, lo que me pasa adentro y la respuesta que voy a dar. No hay psiquismo. Hay gente que está viviendo sin un psiquismo mediador. Entonces pasa al acto en una situación indiscriminada,
que parece sin sentido, porque una agresión Claro. que se peleen dos adultos y saca lastimado uno, hasta tiene lógica, pero este sin sentido de agredir a una nena que para robarla ni siquiera hace falta agredirla, si tuviera que robarle, una especie de psicopatía sin culpa, pero producto de un psiquismo que no existe. Lo triste de todo esto, yo no quiero despenalizar a los que han provocado esto, pero por favor, primero, un respeto a la familia de esta nena, ¿no? Terrible lo que debe ser perder a una nena. Es duro perder a un hijo en una enfermedad, yo supongo perderlo en una situación estúpida como esta, Claro, debe claro, ser claro. terrible, porque vos te podés preparar para una enfermedad, pero no para perder que tu hija vaya a la escuela y que pase un chico. Claro, Bueno, claro, sí, no, no, es doblemente traumático eso, porque es una experiencia que entra en contacto chao, con y te uno saca desde para. un lugar desde la ilógica. Entonces genera un trauma mayor, ¿no? Son de esas experiencias que uno no puede entender que puedan existir, y existen. Claro, claro. Ahora, esto no digo que va a ser común y va a ser epidemia, pero hay una, te repito, una producto de la forma en que estamos viviendo, producto de la manera en que estamos maternalizando, producto de las grandes dificultades que tienen algunas capas sociales por hacer una, no solamente llevar un plato de comida a su casa, sino ejercer una subjetivación sobre sus hijos y una buena educación, produce que haya mucha gente que viva con un vaciamiento psíquico al punto de no tener los controles necesarios para poder establecer lo que está bien y lo que está mal. Tan básico como eso. Es decir, Recién hablábamos con Pedro de fuera de programa de que no se puede explicar esto que pasó. Y no, no se puede explicar porque no hay psiquismo que lo explique. Porque no hay psiquismo. sí, sí, Nosotros lo no, no, queremos la explicar, verdad, nosotros lo queremos explicar desde la lógica de nuestro psiquismo que tiene culpa. Mira, hay un libro interesantísimo de Silvia Blechmar que ella dice, para que un psiquismo se constituya tiene que haber tres elementos que son fundamentales. Pudor, culpa y vergüenza. Todos nos constituimos con un psiquismo sano, un psiquismo por lo menos presente que nos permita discernir entre si es bueno o malo algo. Eh, eh, tiene que estar compuesto por estas tres instancias, ¿no? Un proceso que tenga que ver con el pudor, un proceso que tenga que ver con la vergüenza y un proceso que tenga que ver con la culpa. El psiquismo se organiza si tiene estos tres vectores. Acá fallaron los tres. los tres. A plena luz del día en un colegio no hay pudor. Tampoco vergüenza, que lo vean, que no lo vean. Y después la ausencia de culpa. Matan para robar una pavada. Un teléfono. Entonces, esos tres componentes, cuando están ausentes del psiquismo, es un riesgo permanente. Sin culpa no hay Y, psicopatía. y estamos viendo que no es un día solamente, está ocurriendo cada vez más seguido esto, ¿no? Sí, sí, los medios, bueno, por ahí Sí, sí, está bien, pero hoy lo de pero hoy, es la violencia con la que se está viviendo es, digamos, es cotidiano, sí, sí, sin duda, sin duda. por eso decía, bueno, de estar prevenidos por lo menos aquí en los pueblos, ¿no? ¿Cómo haces cuando viví con total libertad y acá quisieron abordar Mira, esto también hay que desmitificarlo, ¿no? Porque por ahí hay medios que usaron esto para explicar el caso como un hecho judicial, hay medios que tomaron esto para hacer, digamos, una cuestión de lo psicosocial, y hay otros medios que lo tomaron esto como una cuestión política. Siempre Sí, está... No hay forma de prevenir eso. No hay forma de prevenir, porque un psiquismo que no tiene control puede producir cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, ¿eso cómo lo prevenís? Tienes que poner un guardia por cada chico que va a la claro, escuela claro. y que esté mirando quién pasa. ¿Sí? Aparte, yo me acuerdo de cuando estudiamos de Silvia Blechmar un texto que era La construcción del sujeto ético, y otro libro que hablaba de la escuela. Bueno, ella hablaba siempre del caso Junior, que era Junior, no molestaba a nadie, y un día agarró un revólver en un aula y mató en Carmen de Patagones, el famoso caso Junior. Un día agarró un arma y mató a 4 o 5 compañeros, no me acuerdo cómo ha sido el caso, pero tuvo un momento de pérdida y de... Entonces, sobre un psiquismo que no está constituido como psiquismo no se puede prever nada. Entonces, esta cuestión que hablan de la prevención, bueno, primero para prevenir, primero, la policía no va a prevenir nada, los medios de seguridad no van a prevenir nada. Esto lo que hay que prevenir es a partir de constituir servicios de salud mental serios en los lugares que puedan ser esqueletos sanitarios de las regiones donde hay conflicto,
mucha disponibilidad para atender, para cuidar, para prevenir, para trabajar en equipos, en ámbitos sociales y con mucha educación sobre todas estas cuestiones, ¿no? La maternalización, todo lo que implica ser madre, ser padre, todo lo que yo siempre planteo con vos acá, el tema de escuela para padres, ¿no? Este tema de no de imponer a los padres cómo ser, sino explicarles qué es la infancia para que entiendan cuál es la función que tienen ellos como padres. En esta constitución psíquica que la tenemos que constituir. A ver, el verdadero nacimiento del ser humano se da cuando se constituye el psiquismo. Antes no. Hasta ahí somos animales. Y esta gente que pasó hoy son animales. Sin ser peyorativo, ¿eh? No tienen psiquismo. No pudieron prever que estaba mal. No tuvieron pudor, no tuvieron vergüenza, no tuvieron culpa. Actuaron. Cuando yo te decía la vez pasada vos de los adolescentes y el paso al acto, me refería a esto, ¿no? Y son adolescentes. No hay intermediación entre el estímulo que llega, lo que están observando y la respuesta que van a dar. Entonces la respuesta es inmediata, es irracional. Pero, a ver, en estos psiquismos donde, te repito, hay un vaciamiento absoluto, no hay previsibilidad posible. La respuesta puede ser, y siempre es en términos de una conducta que está viciada de ausencia de culpabilidad. No tienen culpa, no tienen sentimiento de culpa. Vos siempre me acordás a mí que yo llego temprano acá. Yo si llegara tarde me sentiría culpable. Y si alguna vez no puedo llegar, te mando un mensaje, porque hay una cuestión de respeto al otro. Es una cosa tan común como esta que vos podrías entender si yo no llego. A ver, hasta si yo no llego y no te aviso, capaz que también lo puedo entender. No, y me has avisado siempre. Pero que vas a decir, tuvo una urgencia, pasó algo. Ahora, fíjate que yo sentiría responsabilidad, ¿no? Ahora, acá no hay psiquismo. No hay psiquismo. No hay posibilidad de implementar una idea ni siquiera vaga respecto a lo que está pasando. Sí. Es lamentable, triste y va a seguir sucediendo. Porque, como vos decís, hay personas que no tienen esas tres reglas que mencionaste, ¿no? Sí, y varias más, ¿no? Sí. Algún día podemos empezar algunas charlas sobre lo que es la maternalización y la conformación del psiquismo, cómo es este nacimiento real del ser humano, que yo le llamo subjetivación, que es la constitución del psiquismo. Es lograr que esta persona que nace animal, instintiva, desde el ello, como decía Freud, que pueda constituir desde el ello un yo. Un yo que lo protege de las instancias de la vida y que le permite vivir en un contexto donde como mínimo tiene una mínima adaptabilidad. Claro. ¿Sí? Pero después está todo lo que es entrar en las drogas de jóvenes y hay otro tema ese, ¿no? No, la droga es un porque hacen estas cosas también porque vendieron en 2.000 pesos el celular para comprar Paco, ¿no? Sí. Bueno, el Paco es un elemento que está muy presente en este tipo de patología, en este tipo de criminalidad. Porque hay que la gente lo entienda, hay diferentes drogas, de diferentes modalidades, y hay formas diferentes de socialización frente a ciertas drogas. El Paco es destructivo, el Paco no tiene ningún tipo de bemol. Es decir, vos hoy escuchás que hay un montón de grupos sociales donde los chicos van y después de cenar fuman un faso de marihuana. Esto es más común escuchar. Ahora, el Paco no es para una cuestión social, el Paco es para autodestructivo. El Paco es una relación íntima con algo que vos crees que te destruya, que te queme, que te saque del mundo. Y entre esas cosas perdés la conciencia. Cuando perdés la conciencia aparecen esas cosas. Carlos, muchas gracias, felicitaciones porque el Rojo logró una nueva estrella, ¿no? El supercampeón del 22. Supercampeón, sí. Bueno, en un ratito vamos a hablar con Sandra Dalbó, la conoces, ¿no? Sí, una amiga. Así que... Y el domingo son las elecciones, vas a ir a votar, ¿no? Sandra Dalbó es la persona, es la única persona en la región esta región que vos cubrís que a mí me ha corrido por atrás con proyectos. O sea, mira que yo soy de andar encima de cosas, pero ella siempre tiene algo para hacer, ¿no? Es una persona muy preocupada y todo el tema de infancias, hemos trabajado muchísimo en Cábana con ella, en prevención, una persona que, bueno, yo quiero mucho aparte, la saludo desde acá, es como una hermana, una persona muy buena. En un ratito vamos a hablar con ella. Carlos, te agradezco mucho, hasta el jueves. Vamos a hablar qué pasó en las PASO. Hay que ir a votar el domingo.
Así Hay que ir a votar el domingo. vamos, Pedro, a la pausa y ya regresamos.